Hola, buenas noches a todas. Espero que se encuentren bien. Yo sé que están cansadas o estamos cansadas más bien, pero bueno, siempre es bueno tener y darnos un tiempo para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? En esta noche vamos a continuar con el último, no es con el último, más bien es el último de los derivados de la virtud, para comenzar ahora sí con Proverbios 31, que es la mujer virtuosa. Entonces vamos a ver los últimos 3 puntos acerca de la virtud, que son la templanza, la honradez y la integridad. Y quisiera tocar esos 3 puntos en el orden que los acabo de nombrar, empezando por sus definiciones. Y vamos a comenzar con la templanza. Sí, los puntos que vamos a ver ahora acerca de la virtud es la templanza, la honradez y la integridad. Templanza, honradez e integridad. Belén, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes cerrar la puerta, porfis? Gracias. Y como les comentaba, vamos a comenzar en orden con las definiciones acerca de estas 3 palabras. Porque es importante que nosotros como mujeres, si estamos desarrollando la virtud o en busca de la virtud, tengamos cada una de las características que hemos ido desarrollando, ¿no? Y la templanza, la honradez y la integridad no son menos importantes que las otras que hemos visto, al contrario, tienen que ser parte esencial de nuestra vida, ¿sí? Para nosotros poder desarrollar la virtud, cada una de las temas que hemos ido desarrollando tienen que ser esenciales en nuestra vida. ¿Qué quiere decir la palabra esencial? Que siempre tiene que estar ahí, que no puede faltar. Entonces, vamos a comenzar con la definición de la palabra templanza. En la Biblia, la palabra templanza o dominio propio se refiere a la capacidad de controlar los impulsos y los deseos. Es una virtud que implica moderación, autocontrol y sobriedad. La templanza es la capacidad de controlar los deseos y pasiones específicamente carnales y a vivir con equilibrio y otra vez con sobriedad. En su moderno uso es definida como la moderación o el autocontrol voluntario. Por lo general, se describe la templanza como la abstención voluntaria de hacer algo que es perjudicial. La templanza es la práctica a la no venganza, a través del perdón y a no practicar la violencia. La templanza es la cualidad de moderar, disminuir o suavizar algo que es ruidoso o que es áspero a través de la humildad, la modestia y el dominio de los excesos a través de la calma y el autodominio. Yo cuando estaba viendo todas las definiciones de la templanza, yo me quedé pensando y dije, ¿cuánta templanza necesitamos en nuestra vida? Al menos yo sí necesito ser una mujer templada. También otra definición que yo estaba viendo y daban un ejemplo de los vidrios del refrigerador o no sé si han escuchado oír de un vidrio templado, ¿sí? Un vidrio templado soporta tanto temperaturas calientes como frías y no explota. O sea, sí se llega a quebrar, pero se quebra en muchos pedacitos, pero no hace un daño a lo que yo voy, es un vidrio templado.
Y nosotras, es muy importante que en nosotros haya la templanza, porque si nos fijamos en la definición de templanza, dice que es una persona equilibrada, que esa persona tiene la capacidad de controlar los impulsos y los deseos. Y cuando hablamos de impulsos y deseos, muchas veces tenemos, precisamente por eso se llama impulso, ¿no? Porque nos gana el enojo o nos gana el sentir que tenemos en ese momento y nada más reaccionamos. Tenemos una reacción, pero no tenemos una buena reacción por lo regular, ¿verdad? Por lo regular tenemos que desarrollar la templanza porque no nos sabemos equilibrar. Nos cargamos siempre más hacia un lado, dependiendo muchas veces cómo nos sentimos o las circunstancias en las que estemos. Como mujeres somos muy dadas al sentir de nuestro corazón, entonces varía muchas veces nuestro estado de ánimo. Como estemos en nuestro estado de ánimo, muchas veces basamos nuestro equilibrio a cómo nos sintamos, y eso no debe de ser en nosotros. Quisiera ir con la segunda palabra, que quiere decir la honradez. La honradez en la Biblia, también traducida como honestidad, se refiere a la cualidad de ser verdadera, justa, recta en palabras y en acciones. Se refiere a la cualidad de ser verdadera, justa y recta en palabras y acciones. Esto implica a no mentir, a no engañar, a no robar, a no defraudar, y se asocia con la integridad moral y el respeto a las normas divinas y humanas. La honradez implica decir la verdad y actuar de manera justa en todas las circunstancias. ¿En cuántas circunstancias? En todas. Como dice el Salmo 15, ¿verdad? Que aunque no sea conveniente para mí, debo de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Se define como la cualidad de ser justo, honesto y completo en todos los aspectos de la vida, reflejando un carácter que está en armonía con los principios y la voluntad de Dios. Implica vivir de acuerdo con lo que se cree, sin importar las circunstancias o la presión externa, y buscar la coherencia entre las palabras y las acciones. ¿Por qué dirá buscar la coherencia entre las palabras y las acciones? Porque muchas veces somos incoherentes. Muchas veces hablamos ciertas cosas, pero nos comportamos de otra manera. Y muchas veces nos comportamos de una manera y hablamos ciertas cosas, ¿no? O sea, dice, se trata de ser coherente con lo que se dice y se hace manteniendo la rectitud de ánimo y la fidelidad a los principios morales. La integridad habla de una persona que es completa, que no tiene divisiones, una persona que no se divide ni que tiene dos pensamientos divididos. Y viendo estas definiciones, quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Esther. Yo quise, ahorita vamos a entrar al libro de Esther, y quise plasmar esta historia de Esther, porque aquí yo encontré
estas tres características o estos tres puntos que se me hicieron muy sobresalientes en la vida de Esther, donde yo vi cómo ella los desarrolló, los practicó en una manera en su vida que, aunque ella tuviera mucho que perder, ella decidió aplicar estos puntos por querer agradar a Dios y por querer la salvación de su pueblo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el libro de Esther. Les voy a dar un pequeño contexto acerca del libro de Esther. El libro de Esther nos recuerda que Dios preservó a su pueblo aún en la dispersión. Esta historia ocurre durante el tiempo del exilio del pueblo de Israel, entre el periodo de los reyes y el regreso a la tierra prometida. Los judíos mantenían su identidad en medio de una cultura que muchas veces era hostil. Por la providencia de Dios, Esther, una judía, sobrina de Mardoqueo, es coronada reina del imperio persa. Amán, un alto funcionario del rey, ordena matar a todos los judíos. Porque Mardoqueo, que era el tío de Esther, no se quiso inclinar o hacer reverencia ante Amán. Dios en su providencia usa a Esther, la cual arriesga su vida para salvar no solo su vida, sino la de Mardoqueo y la de todo su pueblo. El nombre de Esther significa Hadasha y quiere decir mirto, y ese es su nombre en hebreo. Y también su significado quiere decir estrella. Su significado también quiere decir estrella en persa. Interesante, ¿verdad? Me gusta el nombre me gusta Esther Hadasha y se me hizo interesante que su significado en persa fuera estrella. Y después ya veo por qué, digo, porque el Señor la hizo brillar. Entonces vámonos al libro de Esther, por favor, y vamos a leer un poquito ahí. Nos vamos a Esther 1:1. Dice: aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persa y de Media, gobernadores y principales de provincias. Número 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días duró el banquete. Y cumpliendo estos días, él hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Nos vamos al versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey y con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Número 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de sus eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y le dijo a Memucán delante del rey, nos brincamos hasta el 16,
Y le dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Y el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Hasta ahí, hasta el 18. Habrá mucho menosprecio y enojo. Si ahorita nosotros estamos viendo las tres palabras estas, que es la templanza, la honradez y la integridad, vamos a poder ver una comparación entre la reina Vasti y Esther. Al final vamos a hacer esa comparación. ¿Cómo actuó una? Si una actuó con templanza, con honradez y con integridad, y la otra, vamos a poder hacer un sobrepeso ahí, ¿verdad? ¿Me acompañan al versículo 18? Al 19. Y le dice el consejero: si le parece bien al rey, salga un decreto real de nuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Muchas veces nosotros, si no aplicamos la templanza, la honradez y la integridad a nuestras vidas, nosotros podemos tener un lugar que Dios nos ha establecido, pero es bien importante que desarrollemos estas tres cualidades acerca de la virtud, porque hasta aquí, hasta donde vamos, yo me quedé pensando qué tanta templanza desarrolló Vasti en el punto donde aquí los versículos que acabamos de leer decía que el corazón del rey estaba contento, muy probablemente estaba tomado, ¿verdad? Y a lo mejor ella dijo, bueno, él la quería lucir porque dice la Biblia que ella era una mujer hermosa y estaban los principales y todo el alto rango de las ciudades cercanas, ¿verdad? Y dice que la manda a llamar, pero aquí a ella le ganó ¿qué? El enojo quizás, o la manera en la que ella se sintió quizás ofendida en su corazón por la manera en la que él la mandó llamar, porque aquí dice que ella no quiso ir, ¿sí? Aquí vemos la primera palabra donde ella no tuvo una templanza, simple y sencillamente, y claro, a lo mejor pensamos eso porque no estamos en esa situación, ¿verdad? Quizás si hubiéramos sido nosotros la reina Vasti, quizás hubiéramos reaccionado también de esa manera, pero si lo vemos desde el punto de vista que lo estamos leyendo, uno diría, bueno, pues simple y sencillamente si sabía que su esposo podía quedar mal porque estaba delante de todas las personas, porque él era el rey, porque era su papel de reina, simple y sencillamente lo tuvo que haber hecho. Y aquí ella se dejó llevar por el primer impulso de su corazón. No quiso ir, porque aquí dice no quiso ir, no es porque estuviera indispuesta, aquí dice no quiso ir, ¿sí? Seguimos leyendo. A consecuencia de esto, el rey emite un decreto, ¿verdad? Nos vamos hasta el 21. En el 20. Dice, y el decreto, si le parece bien, el 19, perdón. Si le parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba delante de las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor.
Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo conforme al dicho de Memucán. En nuestros tiempos, ¿cómo tomaríamos esto? Porque aquí dice, y agradó a los ojos del rey, ¿verdad? Esta palabra a los ojos del rey. Pero el versículo 20 dice, y el decreto que dicte que el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Porque ellos pensaban que si las mujeres oían ese decreto, las mujeres se iban a sujetar, y si el rey no establecía como un alto hacia la actitud o la falta de respeto que tuvo Vasti, todas las mujeres se le iban a revelar a los hombres, a sus maridos. Es por eso que ellos quizá deciden poner esto, este decreto, ¿no? En nuestros tiempos, ¿nosotros qué diríamos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante esto, verdad? Nos vamos al versículo 2, capítulo 3, dice, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las mujeres vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y a la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó otra vez a los ojos del rey, y lo hizo así. Número 5. Y había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llamados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y una joven, era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. En algunas versiones, algunos estudiosos dicen que era su prima y en otros dicen que era su sobrina. Lo importante es que era su pariente y la crió como su hija, ¿verdad? En lo que nos debemos de enfocar. El 8. Sucede pues que cuando luego del mandamiento y el decreto del rey había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gehaí, Esther también fue llamada a la casa del rey, al cuidado de Gehaí, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aquí, punto número 1, en lo que hemos leído vemos cómo Mardoqueo la adopta a ella y dice que la cría como a su hija. Al criarla como a su hija, le empieza a dar una educación, la empieza a formar, la empieza a enseñar, a instruir en todas las leyes de su pueblo, independientemente de que ellos vivieran en Persia, ¿no es cierto? Porque ellos eran judíos. Y él, vemos cómo la empieza a cuidar, a cuidar, a cuidar. Cuando sale el decreto del rey, dice que Esther es llevada al palacio y Esther halla gracia delante de los ojos del eunuco, ¿verdad? Inmediatamente pregunta, ¿ustedes creen que ahí ya estaba la intervención de Dios cuando ella haya gracia? ¿O solamente por su linda cara y por su hermosa figura? No, porque nada pasa sin el propósito de Dios. Entonces, aquí vemos cómo ella dice aquí desde un principio, cómo ella haya gracia,
cómo inmediatamente le suplen 7 mujeres para que le ayuden a ella. Y yo decía, 7 mujeres, Señor, imagínate. Estaba yo creo que así, una en las manos, otra en el pelo, otra escogiendo la ropa, otra haciéndole el manicure. Si ustedes leen el libro de Esther, dice que a ellas las trataban por muchos meses, casi un año, y dice que los primeros 6 meses les daban baños con aceite de mirra y después con diferentes tipos de aceites antes de ser llevadas con el rey. Entonces, para que yo creo que su piel quedara tan tersa, y las iban puliendo, les hacían una dieta especial para que yo creo que estuvieran chapeteaditas, sanas, bonitas, para cuando se presentaran solo una noche delante del rey, para estar con el rey. Entonces aquí dice que ella halla gracia, inmediatamente ella es apartada, le proveen 7 mujeres, pero aquí hay algo importante para resaltar. Esther fue una persona íntegra, porque a pesar que ella estaba dentro del palacio, y yo digo, inmediatamente tú te das cuenta cuando tú hallas gracia delante de una persona, ¿no es cierto? Tú inmediatamente te das cuenta. Ella ya sabía que había hallado gracia por la excepción que hicieron con ella, porque no dice que a todas las llevaron a la parte especial de la casa, dice que a ella la separaron y a ella le dieron 7 mujeres. Ella inmediatamente como mujer se dio cuenta que halló gracia delante de Dios. Pero dice aquí algo muy importante, ella no reveló de qué nacionalidad era. ¿Por qué? Porque halló la prudencia, la templanza, la integridad dentro de la instrucción que le había dado a su tío. ¿Seguimos leyendo? Nos brincamos hasta el versículo 15, por favor. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino la que le dijo Ejai, el eunuco del rey. Esto también me llama mucho la atención. Me quedé pensando, en ella no había dentro de ella una templanza para mantenerse equilibrada y no dejarse deslumbrar con todo lo que ya se le había puesto a su vista, porque muchas veces nos dejamos llevar y no somos equilibradas, no somos templadas para saber escoger correctamente. Aquí entra la honradez porque ella no abusó de lo que el eunuco le dio para escoger, pero aquí dice que ella no tomó más de lo que él le ofreció. Y veo cómo ahí entra la honradez de ella de no querer sacar provecho de una situación. Al fin y al cabo, pues era gratis, al fin y al cabo eran las mejores joyas del rey. Yo podía Esther podía tomar lo que quería, pensando yo, ¿verdad? Esther pudo haber pensado, yo puedo tomar lo que quiera. Al fin y al cabo el eunuco me está diciendo, tómalo. Mas dice que ella no procuró nada más que lo que él le sugirió. Habla también de honradez y de ser una persona íntegra. Y eso es bien importante. ¿Cuántas veces nosotros, cuando se nos presenta una oportunidad de hacer algo, tratamos de sacar provecho de las cosas? Eso no honra a Dios. Tratamos de obtener alguna ventaja si es conveniente para nuestra vida, en el área que sea. No, yo no estoy hablando de lo económico, simple y sencillamente en cualquier área. Dice, continuamos. Guarda de las mujeres, y el 15. Cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Ejai, eunuco del rey. Guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Por qué será que se ganaba el favor de todos los que la veían?
porque no era solo, sí es la gracia de Dios, o sea, era la gracia de Dios, pero también era todo su testimonio que ella estaba dando. Era todo su testimonio que ella estaba dando. Una pregunta, cuando Saúl fue coronado rey, ¿tenía la gracia de Dios? Sí, cuando fue coronado, sí. Pero ¿qué pasó con Saúl? Su testimonio, él solito se destituyó por sus propias acciones y por su testimonio. Entonces, qué importante es que los demás puedan ver en nosotros la templanza, la honradez, la integridad, como la estaban viendo en la vida de ella. Nosotros pensamos que no se ve nada de eso, pero todo reflejamos nosotros. Dice el 16, fue pues Ester llevada al rey Asuero en la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Ester más que a las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Yo cuando vi esto dije, wow, por un solo impulso podemos perderlo todo. Por no saber ser templadas. Quizás Vasti pudo haber asistido al palacio del rey y después pudo haber sido honesta con el rey y usar su integridad y decirle, ¿sabes qué? Por favor, no, yo eso hubiera hecho, yo me hubiera presentado, pero después de eso hubiera hablado con el rey y le hubiera dicho, por favor, no vuelvas a hacer esto, porque me avergüenza que estés en ese estado o la situación que haya vivido Vasti, pero yo hubiera honrado a mi esposo en ese momento. Pero por una decisión que ella tuvo, por un impulso, lo perdió todo. Lo perdió todo. Y así de la misma manera podemos perderlo todo. Ahorita yo les daba el ejemplo de Saúl. También Saúl lo perdió todo por un impulso, porque hizo algo que Dios no le ordenó. Pero bueno, ahora no estamos hablando de Saúl, estamos hablando de Ester, ¿verdad? Dice, el rey la amó más que todas y la hizo reina en lugar de Vasti. Como dicen, la salida de unos es la promoción de otros, tristemente. ¿Dios usa? Sí. Una vez una persona me dijo eso y yo no lo entendí. Ya después dije, sí es cierto. Quien rechaza la autoridad de Dios, quien rechaza la obediencia, ok, no lo quiero tomar, ok, Dios te dice, ok, si no quieres, pues, hazte a un lado, porque tengo otro mejor que tú, como le dijo a Saúl. Y entró David. Aquí salió Vasti y entró Ester. Yo no quisiera estar en esa situación por una reacción, por no desarrollar estas cualidades en mi vida. Yo necesito ser una mujer templada, ser una mujer honrada, ser una mujer honesta, íntegra, que no tiene dobleces, no dividida. Vamos hasta el 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado a Mardoqueo, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Ester hacía lo que Mardoqueo, como cuando Mardoqueo la educaba. Aquí quiere decir que no porque Ester ya estuviera en el palacio, ella no era obediente ni seguía consejo. Y eso habla también de una persona íntegra. Aquí dice, Ester hizo lo que Mardoqueo le hacía como cuando la educaba. Habla también de una persona humilde. Porque ella pudo haber dicho, ya soy reina, ¿ya qué me tienes que decir?
ya no puedo llegar a otro punto más alto. Pero ella no tuvo esa actitud y yo creo que por eso halló gracia delante de Dios, precisamente por lo que Dios veía en su corazón. Porque ella dice que obedecía como cuando la educaba, que ella guardó y tuvo integridad para guardar lo que él le dijo como cuando la educaba. El 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, es decir, matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los eunucos fueron colgados de una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí dice ella no se puso la gloria. Aquí dice que ella denunció el asunto con el rey a nombre de ¿quién? De Mardoqueo. Vemos hasta ahorita lo que llevamos de la vida de Esther, cómo ella camina en integridad, cómo ella ha tenido tantas oportunidades como para brillar ella, aunque su nombre se refiere a estrella, y ella no lo ha hecho. Ella dice que habló por él, en el nombre de él. Él le fue y le dijo lo que había escuchado, y también me llama la atención cómo Dios respalda cuando simple y sencillamente obedeces. Ella se fue sujetando a los consejos de su tío, o por decir su padre, porque fue quien la crió, pero cómo Dios la fue respaldando en todas las cosas que ella iba haciendo. Dice, se hizo investigación en el asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los eunucos fueron colgados. Y aquí yo digo, ¿cómo Dios te respalda? Cuando eres honesta, cuando eres equilibrada, cuando hay integridad en tu vida, cuando no tienes doblez en las cosas. Después vemos más adelante, y eso ya se los voy a narrar así para más rápido. Me imagino que todas han leído la historia de Esther. Dice en los capítulos siguientes que Amán era uno de los principales del rey. Él lo sube de rango. El rey le pone un anillo y Amán tiene toda la autoridad sobre el pueblo, ¿verdad? Sobre los persas. Pero Amán era un hombre malvado. Era un hombre malvado, lleno de orgullo, un hombre donde no había honradez, no era un hombre con integridad, ni tampoco era un hombre balanceado ni templado, porque la Biblia dice que simplemente por el hecho, él sube de rango, el rey le da su anillo y él empieza a dar o a ejecutar órdenes a su propio nombre, y en las cuales se tenían que inclinar y hacer reverencia a él para exaltarlo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Mardoqueo no lo hizo, aunque fuera un decreto, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía sus convicciones puestas, porque en sus convicciones no había doblez, porque él no se movía por el miedo o por la angustia de lo que fuera a pasar o las decisiones que fueran a tomar, sino accedía a hacer esa inclinación. Pero la Biblia nos dice más adelante que Amán, como era un hombre malo, dice que él se llenó mucho de ira al ver que Mardoqueo no estaba dispuesto a hacer una reverencia hacia su persona. Y eso se fue quedando en su corazón. Y eso llevó a Mardoqueo a ir con el rey, a tramar contra ellos y decirle al rey que hiciera un edicto donde el pueblo judío fuera eliminado. Y que todavía él iba a poner dinero de su bolsa para proveer para la eliminación del pueblo judío. Entonces dice la Biblia que Mardoqueo se entera de eso, y ¿qué pasa con él? Ahí vamos otra vez, él no fue un hombre templado, a él le ganó el miedo, porque dice que se llenó de angustia, se puso ropas de silicio y empezó a clamar
¿verdad? Y todos los judíos de igual manera estaban asustados. ¿Por qué? Porque el decreto decía pues que iban a eliminar al pueblo en cierta fecha. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Vamos otra vez a la templanza. Nos dejamos llevar o nos dejamos dominar por las cosas que tenemos enfrente, por lo que escuchamos acerca de nuestra persona, nos dejamos que las cosas que nosotros escuchamos nos muevan a tal punto de no ser unas personas templadas en la palabra de Dios, de no estar en ese equilibrio con el Señor. Dice que la Biblia, nos vamos hasta el capítulo 4, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había dicho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad proclamando con gran y amargo clamor. Y vino hasta la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y en cada lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza, y era la cama de muchos. Y yo digo, Señor, ayúdanos para que si tú mueves nuestra vida de esta manera, si hay algo que amenace nuestra vida o con lo cual nos sintamos amenazados, que no podamos reaccionar así. Que no seamos como personas como Mardoqueo, que estemos llenas de luto, de ayuno, de lloro, de lamentación, de cilicio, de ceniza. Dice: y vinieron las doncellas Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacerle vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Pregunta: ¿estaba equilibrado? No. Toda la situación que él estaba viviendo no lo dejaba estar en el equilibrio del Señor. Su vista estaba nublada. Él solamente estaba pensando: nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. De esta no vamos a salir. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos toda esa presión, se nos nubla la vista y el Señor te está diciendo: solamente veme a mí, aquí estoy? Y nosotros no, nos vestimos de negro, no. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque no somos mujeres templadas. Dice aquí, el número 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Era lo que yo les comentaba. Nos vamos hasta el versículo 13. Vamos a leer el 8. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase Ester y se lo declarase y encargase que fuese delante del rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, y ha de morir, salvo que aquel que el rey extiende su cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester, es decir, que no estaba permitido que la gente entrara delante del rey, al menos que el rey la mandara a llamar, y si se atrevía la gente a ir delante del rey, era muy probablemente que te dieran cuello. Al menos que tuvieras gracia delante del rey y el rey extendiera su cetro y te dijera: ¿qué necesitas? Dice el versículo 13, entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Ester. Fíjense, lo que hace
una persona que no está equilibrada. Dice, no pienses que te escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para ti esta hora ha llegado al reino. Yo me quedé pensando y luego dije, ¿lo que hace el enojo? Porque él, a pesar que la quería como su hija, le dice, ¿no te crees que te vas a salvar, chiquita, por ser la reina? ¿O a poco crees que ya te libraste porque tú estás enfrente? Él le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, no pienses que porque eres la reina te la van a pasar. ¿Cuántas veces las palabras que salen de nuestra boca cuando tenemos una mente nublada, cuando no estamos en un balance, en una templanza del Señor, decimos esa clase de cosas? Y no demostramos que somos íntegras con el Señor, porque nos dejamos llevar y no usamos tampoco la templanza ante las situaciones. Número 15, y Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo, ve y reúne. Fíjense la diferencia entre una respuesta y la otra. Le dice el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Yo me quedé pensando y luego dije, wow, es mi heroína Esther, de verdad. Porque yo al menos en mi persona digo, ¿cuántas veces no reacciono como Mardoqueo? ¿Y por qué no puedo reaccionar como Esther? Porque me desequilibrio, porque no estoy en esa templanza. ¿Cómo quisiera poder dar esas respuestas? En fin, después dice, para no hacerlo tan largo, ya lo leen en su casa, dice que después Esther se presenta delante del rey. El rey decide extender su cetro y le dice que qué es lo que necesita. Y yo digo, ella hizo lo correcto porque los invitó, en vez de vestirse de cilicio, de actuar como lo que hizo su tío y de no estar equilibrada. Ella solamente dijo, ve y reúnelos a todos. No podemos hacer otra cosa más que orar, ir delante del Señor, para que el Señor estacione nuestras ideas, nos dé paz, hable a nuestro corazón, y ahora sí, que nos dé gracia, aunque tengamos todo que perder. Y yo digo, necesitamos actuar de la manera que ella actúa. Ellos no podían hacer nada humanamente, porque Naamán tenía el control. Ya estaba destinado el día en el que el pueblo judío iba a morir. Y ellos no tenían nada bajo su control. Es más, ni siquiera. Y yo me quedé pensando, de verdad yo creo que Esther estaba en un temor profundo, porque si ella vio o supo lo que pasó con la reina Vasti, porque se encargaron de esparcerlo por todas las ciudades, lo que pasó con la reina Vasti, para que nadie se atreviera a volverle a faltar el respeto al rey. Ella sabía perfectamente que si el rey no la amaba, le iba también a hacer lo mismo que a la reina Vasti, por lo bajito. Entonces yo me imagino que ella estaba en mucha angustia, pero ella hizo lo correcto.
Ella humanamente no podía hacer nada, como nosotros muchas veces humanamente no podemos hacer nada, solamente tenemos que ayunar, orar y esperar. Es lo único que tenemos que hacer. Sigue narrando la Biblia que ella se presenta, el rey le extiende su cetro, le dice que qué es lo que necesita, ella lo invita a un banquete y le dice, pero invita a Mardoqueo. Lo invita, terminan ese banquete, le dice al rey, dime para qué es lo que necesitas, hasta la mitad de mi reino que te daré. Yo creo que sí estaba bien enamorado, porque para darle la mitad del reino, pues sí estaba bien enamorado de ella. Y luego le dice, ya te vuelvo a invitar mañana a cenar a otro banquete y trae a Mardoqueo y al siguiente día te lo voy a declarar. ¿Saben lo que termina la historia? Le declara al rey que Mardoqueo está tramando matar a su pueblo. Naamán está tramando matar a su pueblo y el rey estaba profundamente agradecido porque dice la Biblia que una noche no pudo dormir, pero se acuerdan que quedó registrado lo que Mardoqueo hizo por el rey, que le salvó la vida de los eunucos que querían conspirar para él. Dice que una noche antes del banquete el rey no pudo dormir y mandó traer los libros de todo lo que se escribía acerca de todo su reinado, y que en el libro él vio que Mardoqueo le había salvado la vida. ¿Obra de Dios? Sí. Yo creo que le quitó el sueño y Dios le puso en su corazón mandar traer los libros para que él tuviera fresco a Mardoqueo. El rey estaba agradecido con él. Cuando Esther le dice que Naamán es un hombre perverso que quiere destruir a su pueblo, el rey reacciona al punto que lo que quería hacer Naamán con Mardoqueo, que era colgarlo de un palo, termina haciéndolo con él y con su casa. Y yo les invito a que lean los 10 capítulos del libro de Esther, porque yo me estaba deleitando con lo que estaba leyendo, pero al mismo tiempo el Señor me estaba hablando acerca de estas tres cosas. Cómo ella fue una mujer templada, o sea, a pesar que Él la instruyó, no podemos dar por un hecho que aunque estemos en el Señor o conozcamos la palabra, eso no nos puede desequilibrar en cierto momento. No podemos confiarnos de eso. Sí, estaba viendo cómo fue una mujer honrada, porque teniendo la oportunidad de sacar un provecho en muchas áreas o ver lo mejor para su pueblo, en cuanto ya estaba en el reino, ella podía hablarle al rey, y más si el rey estaba enamorado de ella, cómo sacar ventaja para su pueblo, mas no lo hizo. Ella dice, la Biblia dice que su tío le dijo que guardara silencio de cuál era su origen, y al guardar silencio es obvio que no estaba buscando beneficios para ella ni para su pueblo. Y veo la integridad, porque a pesar de que ella, su vida estuvo a punto de perder su vida, ella decidió ser íntegra y completa, honesta delante de Dios. Y si me acompañan al Salmo 15 para terminar, por favor. ¿Ya estamos listas ahí? Y este salmo me gusta mucho porque también yo puedo ver estas tres palabras resaltadas ahí. Comenzamos, 15:1 dice: Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? En tu monte santo, perdón. El que anda en integridad y el que hace justicia, y el que habla la verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia.
quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Si se fijan, este salmo también habla de todo lo que hizo Esther, ¿no es cierto? Porque aquí dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambió. Ella se pudo lavar las manos. Dice, el que anda en integridad y es justo, el que habla la verdad, ¿en dónde? En su corazón. Todos podemos hablar verdad de aquí para acá, pero en el corazón es la verdadera verdad. Sí, la verdad. El que no calumnie con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. Aquí dice, si es bien buena onda, si no te critica, si no habla de ti, a ese sí no le hagas mal, no, dice. Eso no dice, ni hace mal a su prójimo como sea, ni admite reprocho contra su vecino. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y yo creo que el Señor nos habla esta noche, más que nada, de que tenemos que ser unas mujeres templadas, unas mujeres honradas y unas mujeres íntegras, que tiene que ser parte vital de nuestra vida. Si me acompañan a cerrar sus ojos, por favor. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablaste a través de la vida de Esther. Gracias porque a través de su vida, Señor, a pesar de que ella tuvo tantas cosas enfrente y pudo reaccionar de tantas maneras, ella fue una mujer templada, una mujer balanceada, una mujer honrada, una mujer íntegra, Señor. Una mujer que no es de dos piezas, una mujer que estaba parada y establecida bajo tus leyes y que a pesar de que ella no tenía dónde ir, fue hacia ti, solamente fue a orar, a ayunar y a esperar, Señor, en ti. Tú hiciste la obra completa en su vida como también la quieres hacer en la de nosotras, pero necesitamos ser, Señor, y aprender de lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, de la vida de cada uno de ellos, porque ellos no eran diferentes a nosotros, Señor. Tenían tantos problemas, tantas situaciones, quizás hasta más que las nuestras, Señor. Y ellos decidieron por ti, Señor. Ayúdanos a aprender y a ser obedientes, a confiar en ti, Señor, a no reaccionar, a tener la sabiduría, Señor, para hablar con tu gracia y con tu respaldo, Señor, y no actuar de la manera que vemos aquí en el libro que actuó Mardoqueo, Señor. Que en todo tiempo sepamos, Señor, que todas las cosas, Señor, pasan por un propósito, Señor, en nuestra vida, y que tú a través de todo lo que pasa en nuestra vida, tú moldeas nuestro carácter y nos quitas lo que no necesitamos, Señor, lo que no te sirve. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía de Esther para presentarnos delante de ti, que tú extiendas el cetro de tu gracia, Señor, y poder enfrentar, Señor, y estar firmes en nuestras convicciones. Te pedimos en esta